tardes. Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria, SAPIM AC, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de videoconferencias. La presentación del día de hoy lleva como título Trastornos de los sonidos del habla, dificultades al hablar. Esperamos contar con su presencia a lo largo de la conferencia. Al final, trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas siempre que el tiempo nos lo permita. Les pedimos escribirlas en los comentarios a lo largo de la misma. Cedo la palabra al maestro Juan Alejandro Cruz Velasco, presidente de la asociación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pasen todos ustedes. Una vez más les agradecemos la confianza que nos han depositado en el Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria Asociación Civil. La tarde-noche de hoy, lunes 7 de septiembre del 2020, vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo los trastornos del sonido del habla, que en sí son dificultades al hablar. Aquí cuántas veces no hemos escuchado y confundido con dislexias, que como escuchamos hablamos, como hablamos escribimos, como escribimos leemos y viceversa. Sin embargo, para esta situación, hace 15 días que vimos también la videoconferencia con la pedagoga Irma Guadalupe Páez Gil, nos comentaba desde el lado madurativo, orgánico y demás. Sabemos que hay mucho todavía más por qué hablar de esto. Ahí faltan muchas situaciones como dislexia, disgrafías, alexias, apraxias, agnosias, afasias, son un mundo inmenso. Sin embargo, son los que se dan más en nuestra comunidad centroamericana, aquí mexicana, y bueno, pues lo que viene siendo más por la conglomeración en la Ciudad de México y aquí en el Estado de México, área metropolitana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que pues hablábamos que una situación es la articulación, que es el habla, y otra cosa la estructuración de la oración, de la palabra, del diálogo, que es el lenguaje? Pero también tiene mucho que ver algo que sabemos que se relaciona, pero desgraciadamente a veces los papis de familia o algunos docentes, maestros, maestras, no percibimos que a lo mejor el niño no escucha. Y ahí empiezan muchas de estas situaciones, ¿sí? Por eso el día de hoy nos va a dar la videoconferencia. Es un grato placer pues abordar el tema de trastornos de los sonidos del habla, dificultades al hablar. Y hoy contamos con la valiosísima presencia de la licenciada en psicología y psicolingüista Liliana Acosta Luna, quien es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también está en la FES Iztacala de la UNAM. Es un placer, a quien cedo la palabra, y al final pues damos la ronda de lo que viene siendo las preguntas hasta donde se también permita el tiempo. Les agradecemos una vez, mandamos saludos a pacientes, a vecinos, amigos, a familiares, a colegas, alumnos, a usuarios y todas aquellas personas que han depositado pues su confianza en la asociación, en una persona y en el personal que aquí laboramos. Gracias, buenas tardes. Hola, muchas gracias a SAPIMAC por permitirme participar en este ciclo de conferencias. Bueno, como bien mencionaba el profesor Alejandro, hay muchos mitos sobre lo que es el hablar. Hemos escuchado a familia que dice, ya hablará, mi hijo ya hablará, su papá también se tardó en hablar, tuvo esa misma dificultad y sin problema actualmente se puede comunicar. Y entonces, este tipo de mitos son los que podemos encontrar en la sociedad actualmente y que tenemos que abordar, por eso estamos haciendo este tipo de conferencias. Vamos a ver otra vez, como lo comentaron hace 15 días, una cuestión en la que tenemos que diferenciar habla, lenguaje y comunicación. A veces lo que tenemos que identificar es que mi hijo no habla. Bueno, hablar, como lo vamos a ver más adelante, es lo que escuchamos, lo que el otro escucha de una persona. Lenguaje es el componente entre el habla y la comunicación, ¿no? Es todo un sistema de signos el cual efectúa la comunicación, y finalmente la comunicación es algo más interno, es un conjunto de habilidades que debe de poseer el individuo
para poder comunicarse. Muy bien, vamos a ver. Muchas veces hemos escuchado que en algunos pacientes con síndrome de Down, de autismo, la prioridad es que mi hijo hable, ¿no? Hemos escuchado mucho esa parte, ¿no? Quiero que hable, quiero que diga palabras, ¿no? Pero, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es importante el habla, sí, pero ¿qué necesitamos antes? Comunicación. Si no existe comunicación, no vamos a poder llegar al habla, ¿ok? Eso es algo que debemos de tener muy en hincapié, tomar hincapié en ese tipo de situaciones. Muy bien. Ahora vamos a hablar que el habla no nada más significa decir cosas, ¿no? Hablar requiere de habilidades previas. Esas habilidades previas para el aprendizaje de fonemas o para la emisión del habla requieren varias situaciones. La primera es la estimulación. ¿A qué me refiero con la estimulación? Bueno, la estimulación, actualmente la sociedad está acostumbrada a que la mamá y el papá trabajan. Y entonces el bebé desde muy pequeño está con la abuelita, está en un andador, en un corral, y lo ponen a ver televisión. Ese tipo de situaciones no estimulan para nada al pequeño, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero también con estimulación? Bueno, muchos consideran estimulación a la estimulación temprana que llevan en ciertos lugares. Eso también podría apoyar, pero realmente lo que puede estimular el habla es el contacto directo con otra persona. En este caso, los padres. A veces los abuelitos que dejamos al cargo a los bebés, pues ya están cansados. Ya nada más dejan al bebé que no llore y que cubra sus necesidades, ¿no? Cambiar el pañal y que no tenga hambre, ¿no? Pero realmente lo que necesita el bebé es que estés platicando con él, que estés interactuando con él para que se pueda estimular el lenguaje. Otra habilidad que se requiere es la percepción auditiva. Desde pequeñitos debemos de estar muy conscientes de que nuestro bebé realmente está escuchando, que interactúa, que tiene sonrisa social, que nosotros le decimos, hola mi pequeñito, ¿cómo estás?, ¿no? Y él nos sonríe, ¿no? O hace un gorgojeo o algún ruido. Entonces estamos dando cuenta de que su desarrollo está adecuado. Voy a darle algunas pautas para nosotros identificar que la audición está fallando. Por ejemplo, del nacimiento a los 3 meses, tiene que reaccionar a sonidos fuertes, suaves, bebé, bebé, una campanita, un juguete, ¿no? Tienen que llamarle la atención. Si nosotros detectamos que nuestro bebé parece no escuchar, es una llamada de atención, ¿no? Tenemos que estar alerta de otros indicios que nos indiquen que algo está sucediendo, ¿no? Se tranquiliza escuchando ruidos o voces familiares, ¿no? Eso nos quiere decir también que el bebé está reaccionando a los estímulos auditivos. También hay otra zona en la que, otra parte en la que hace ruidos extraños, ¿no? El bebé hace ruidos de la nada, entonces estamos diciendo, se está estimulando oralmente, ¿no? Hay algo en el bebé y va teniendo un desarrollo normal. Bueno, quiero aclarar que esto es específicamente un chequeo auditivo. Lo que estamos haciendo son como alarmas para que nosotros detectemos si algo está pasando con nuestro pequeño. De los 3 a los 6 meses, gira la cabeza o los ojos hacia un sonido que se aproxima. Esta es como una parte muy clásica en las evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? Aproximar un sonido al niño y que él sea capaz de escuchar lo que se aproxima. Si él no es capaz de escuchar o detectar esto, algo está ocurriendo con nuestro pequeño y nosotros deberíamos de acudir con un especialista. De los 6 a los 9 meses, ya debe de empezar a balbucear el nombre de mamá, ¿no? Mamá, 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 un silabeo más trabado, ¿no? Dirigido hacia un objetivo, ¿no? Hacia llamar la atención de mamá. Eso nos quiere decir que el bebé está teniendo comunicación adecuada. Entonces, si no ocurre este tipo de señales, podemos estarnos alarmando ante alguna situación. De los 9 a los 12 meses, imita el sonido de otros. Por ejemplo, bye bye bebé, dime bye bye. El bebé tal vez no lo va a pronunciar adecuadamente, pero va a tratar de imitar el sonido. Esa parte de la imitación es muy importante, lo vamos a ver un poco más adelante. De los 12 a los 18 meses
parece entender nuevas palabras cada semana. O sea, dice una cosa nueva, ¿no? Mira, ahora me dijo el color, ahora me dijo el nombre de este animalito, ahora me dijo esto, ¿no? Hay sorpresas de acuerdo al lenguaje. De los 18 a los 24 meses, escucha historias simples o canciones y es capaz de empezar a tararear o reproducir de alguna forma el ritmo de la canción. De los 2 a los 3 años, entiende oraciones más largas, escucha a la distancia, desde el otro cuarto está mamá gritándole y atiende. Entonces, esta es una señal positiva de que nuestro niño está desarrollándose adecuadamente. Y de los 3 a los 4 años se espera que procese oraciones con estructuras más complejas, ¿no? Vamos a verlo más adelante en conjunto. Bueno, regresemos a las habilidades previas que se requieren para el aprendizaje de estos fonemas. Ya hablamos de la estimulación, ya hablamos un poco de la percepción auditiva, la cual si lo llevamos con un especialista, lo más seguro es que él mande a hacer un tipo de estudio, a una audiometría, para que nuestro pequeño estemos seguros de que no tiene eso y lo descartemos de su diagnóstico. Otro tipo de situación que requerimos son las habilidades cognitivas. ¿A qué me refiero con habilidades cognitivas? Bueno, entre las más importantes tenemos la atención, la memoria, funciones ejecutivas. Vamos a hablar un poco de la atención. Si mi pequeño no focaliza la atención, bueno, la atención va cambiando, depende de la edad. Desde muy chiquitito su atención es mínima, pero es la necesaria para adquirir ciertas habilidades del lenguaje. Por ejemplo, mamá le dice, hola bebé, salúdame, y el bebé no es capaz de focalizar a mamá. Son un tipo de situaciones que van a dificultar el aprendizaje de nuestro niño. Por ejemplo, la memoria, ¿no? Hoy trabajamos muchas situaciones de repetir palabras, ya niños más grandes estamos repitiendo grafías y esto, y el niño nada más no se acuerda, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Entonces hay una falla en la memoria. Funciones ejecutivas, ¿no? Hablamos un poco de que las funciones ejecutivas es la planeación, el análisis, ¿no?, de situaciones. También hablamos un poco de inhibición, ¿no?, de conductas, ¿no? Que escúchame primero y después me das el lápiz, ¿no? O pásame la pelota que está ahí, ¿no? Entonces de pronto la instrucción es tan compleja que él no es capaz de reaccionar a lo que le estamos pidiendo. Entonces aquí podemos detectar que algo está pasando con las habilidades cognitivas de nuestro bebé. Ahora, llevamos estimulación, percepción auditiva, habilidades cognitivas. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Y otra habilidad que es muy importante es una habilidad conductual. ¿A qué me refiero con una habilidad conductual? Bueno, esta habilidad conductual generalmente es dada por los padres. Tenemos a papás que el niño quiere agua y en vez de decir agua, señala, y entonces, yo sé que quiere agua, ¿no? Este tipo de situaciones no estimulan el aprendizaje de mi bebé en el lenguaje. Estoy poniendo una barrera conductual en mi bebé en el que él ya sabe que solamente señalando, que solamente haciendo un giro con la mirada, mamá lo va a saber. A la edad de los pequeñitos, no necesito que nadie más me entienda que mi mamá. Entonces, no estimulo el lenguaje. ¿Qué es lo ideal en este tipo de actividades de conducta dirigidas a la estimulación? ¿Quieres esto? ¿Esto cómo se llama? Agua, ¿no? Promovemos un poquito más el estímulo-respuesta. ¿Tú quieres eso? Yo te lo voy a dar cuando tú me digas que quieres agua. Este solamente es un ejemplo. Bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer como papá para no dañar el aprendizaje del lenguaje en mi bebé? Bueno, una situación muy común y que todos hemos hecho es no reírnos de las palabras mal dichas de un niño. Generalmente decimos, dijo ete, ¿no? Y todos se ríen. Y pasa 1 o 2 años y él sigue diciendo ete y deja de ser gracioso. Ahora estamos hablando de un problema más complicado, ¿no?, a nivel del habla. Entonces lo que tenemos que decir es, bueno, estuvo bien de risa, es muy bien, ete, pero ahora di ¿no? Sin abusar de la corrección. ¿Por qué? Porque también podemos dañar aspectos psicológicos, ¿no?, emocionales en nuestro pequeño. Entonces corregimos 1 o 2 veces, muy bien bebé, sigue adelante, muy bien hijo, ¿no? Sigue adelante dependiendo de la edad de nuestro pequeño.
A esto me refiero, repetir sin llegar a la frustración del pequeño, porque también hay padres muy estrictos que su estilo de crianza es tan severo y restringido que impiden que el niño cometa errores. Entonces a esto me refiero con que dime bien este, y el niño no es capaz de decirlo porque tan solo no está en su nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, muy bien, mi amor, muy bien, vas muy bien, lo vuelvo a practicar en otra situación, pero no frustrar al pequeño con repetir y repetir los mismos patrones y forzarlo, ¿no? Bueno, ya tenemos un poco del conocimiento de las habilidades que se requieren para adquirir adecuadamente el habla. Ahora les voy a hablar un poco sobre el desarrollo normal del lenguaje. Muy bien, estadios prelingüísticos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, antes de que el pequeño emita palabras con significado, existen ciertas pautas que nos pueden indicar que el niño está teniendo un desarrollo adecuado. Aproximadamente de los 0 a los 2 meses, el bebé tiene que comenzar a tener vocalizaciones, balbuceos, arrullos y suspiros. Tiene que empezar a tener este tipo de sonidos, ¿no? Para nosotros detectar a lo mejor si no tiene balbuceos, pues diagnosticar algún tipo de situación que está pasando a nivel motor. De 1 a 4 meses, las secuencias fónicas deben de estar dirigidas hacia imitación de melodías. La. Aunque no sea correcta, el niño debe de estar empezando en esa etapa. De los 5 a los 10 meses, el balbuceo ya debe de ser, como lo comentaba hace un momento, en el chequeo auditivo. Decir sílabas muy repetidas. Mamá, mamá, papá, papá. Ojo en esta parte, de los 5 a los 10 meses. Si aproximadamente en este periodo no ocurre este tipo de situaciones, es necesario que acudamos con un especialista para una evaluación. Recuerden que la intervención temprana es lo ideal para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque entre más temprano intervengamos, más podemos hacer para salvar ciertas habilidades en nuestro pequeño. Continúo. De los 9 a los 14 meses, ya tenemos sílabas y algunas palabras, pero estas palabras ya van dirigidas al significado. Como lo comenté, es la etapa de los 9 a los 14 meses en el que él ya debe de empezar a nombrar los objetos por su nombre. Agua, leche, mamá, teta. ¿Ok? Hasta aquí hemos terminado los estadios prelingüísticos. Ahora vamos a ir un poco hacia el desarrollo lingüístico, ¿no? La pauta son las primeras palabras con significado. De los 12 a los 24 meses, ojo en esta parte porque estamos hablando del lenguaje, el léxico o las palabras que mi bebé debe de conocer aproximadamente son de 200 palabras. Un vocabulario de 200 palabras. Si mi hijo apenas está llegando a los 50 o menos palabras, es un foco rojo para acudir con un especialista. De los 24 a los 36 meses, el vocabulario debe de llegar hasta casi 600 palabras de objetos que están a su alrededor. La descripción del mundo en este momento ya es muy importante. 600 palabras es muchísimo para un pequeño. Entonces, ojo con el desarrollo y la estimulación que le estamos dando a nuestro pequeño. De los 3 a los 4 años, el pequeño ya empieza a tener un dominio y estructura fundamental de la lengua materna, ¿no? Ya dice mío, dame, ¿qué es eso? Dame, muchas preguntas. Es la etapa en la que no podemos hacer que guarde silencio. Este factor también es muy importante. Y por último, de los 4 a los 5 años, el desarrollo de las funciones pragmáticas y metalingüísticas. ¿A qué me refiero con situaciones pragmáticas? Que nuestro pequeño sea capaz de usar el lenguaje para describir situaciones de su vida. Por ejemplo, tuvo una situación en el salón de clases en el que pegó a otro niño y la maestra le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y él no es capaz de responder. Eso nos está dando pauta para que algo a nivel pragmático o nivel contexto está mal, algo en su comprensión está fallando, ¿no? Como, bueno, voy a hacer un poco la mención de que esto ocurre mucho en niños con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, antes conocido como síndrome de Asperger, ¿no? Generalmente no entiende situaciones sociales y no es capaz de describir las emociones de otro. Entonces,
Ojo, ojo con ese dato. Ahora muy bien. Una vez que vimos todo esto, vamos a hablar dirigido hacia lo que son los trastornos del habla. El habla es muy, muy compleja. Como vimos, no nada más requiere decir palabras, ¿no? Requiere habilidades cognitivas, habilidades de atención, habilidades de voz, de fluidez, ¿no? De estimulación. Son muchísimas las habilidades que se requieren para el habla. Por eso es que nosotros como terapeutas es el último paso que requerimos para que nuestro pequeño sea dado de alta, por decir así, ¿no? Primero comunicación, después le metemos vocabulario y al final habla. ¿Ok? Muy bien. Muchos conocen los trastornos del sonido del habla como dislalias. El término dislalias ya no es utilizado desde el 2005. Actualmente el término en el DSM-5 es trastornos de los sonidos del habla, que la traducción al español no llegó como tal, pero bueno, es importante saber que cuando nos dan un diagnóstico de ese tipo, se refiere a lo que antes conocíamos como dislalias. Entonces, vamos a hablar de la pronunciación. ¿A qué me refiero con la pronunciación? Bueno, mi hijo no dice la M, mi hijo no dice la P, mi hijo no dice la T, no dice la R, a eso me refiero. Ahora, vamos a ver, ya les he dado como varias pautas para el desarrollo adecuado de sus bebés. Este desarrollo también lo podemos describir científicamente por los que típicamente deben de ser adquiridos en algún grupo de edad. Por ejemplo, de los 3 a los 4 años, los fonemas que debe de decir son la M, la N, la ñ, la P, la T, la K, la B, la L y la J, ¿no? De los 4 a los 5 debe decir la B, la G, la Ch, la Y y la F. Si no dice alguno de estos en este periodo de edad, no tenemos que alarmarnos demasiado. Si a lo mejor cumple con 4 de estos fonemas y le falla uno, bueno, está en desarrollo. Recuerden que no son tan estrictos estas guías de etapas del desarrollo. Ahora vamos a ver un poco de los 5 a los 6 años. Uno de los fonemas más difíciles es la S, ¿no? Generalmente la pronuncian como ch. Entonces tenemos que hacer hincapié en que está en un proceso. Si lo da, está bien, pero está en un proceso de adquisición. Y de los 5 a los 6 años está en un proceso en el que ya está juntando palabras en las que se incluye la K y la L, como en el caso de la palabra clavo, ¿no? O por ejemplo, blanco, flor, flaco, palabras que ya incluyen 2 fonemas en un solo sonido, ¿ok? Y finalmente, la etapa crucial en la que ya todos los fonemas deben de estar consolidados es de los 6 a los 7 años. El fonema más difícil por lo que llegan muchos pacientes es por el fonema vibrante múltiple, la letra R. ¿Ok? Este fonema ya debe de estar consolidado típicamente de los 6 a los 7 años. Hay factores que pueden impedir ciertos fonemas, por eso es necesario intervenir con un terapeuta. Por ejemplo, frenillo, problemas motores, habilidades, como lo había mencionado, cognitivas, habilidades auditivas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que checar muy bien en qué etapa está mi bebé, ¿no? O mi niño, ya dependiendo de la edad. Bueno, ahora voy a hacer un poco unos ejercicios. Voy a hacer unos ejercicios para empezar a conocer esta parte de los fonemas. ¿Qué es un fonema? Bueno, los fonemas son los sonidos, ¿ok? Son los sonidos del habla. Entonces, yo les pongo una imagen. Esta es la imagen, ¿ok? Para usted, esta imagen representa algo, ¿ok? Con una sola palabra me podrían decir que ella es una mamá, ¿ok? La palabra mamá, ¿cuántos sonidos tiene? Ok, aquí podemos ver que tiene 4 letras, ¿sí? Pero tiene 4 sonidos. ¿Cuáles son esos 4 sonidos? A, A.
son 4 sonidos los que tiene la palabra mamá. Como usted puede darse cuenta, se requieren muchísimas habilidades motoras, cognitivas, para poder producir esta palabra. Por eso es una última etapa, ¿no?, en la que se va desarrollando. La letra M es un sonido sonoro. ¿Por qué? Porque suenan mis cuerdas vocales. Suenan las cuerdas vocales y la emisión de la salida del aire es por la nariz. Es un sonido sonoro, nasal y bilabial. ¿Por qué? Porque usamos los dos labios. Vamos a ver un poco más de esta parte. Muy bien, tenemos, los lingüistas clasificamos los sonidos del habla en un cuadro que se llama AFI. En este cuadro podemos transcribir los sonidos de todas las lenguas que existen, pero en español vamos a referirnos a algunos ejemplos. Por ejemplo, el sonido de la letra P, vamos a producir todos la P, es un sonido sordo. ¿Por qué digo sordo? Porque no hay apertura de cuerdas vocales, ¿ok? Como en el caso de vamos a producir en casa y tocamos nuestra garganta. Como pueden ver, en su garganta va a haber una vibración. Esa vibración son las cuerdas vocales abriendo y cerrando. En el caso del sonido K, es un sonido sordo, en el cual no hay vibración de cuerdas. Vamos a decirlo. P, 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 p. No hay vibración. Este sonido es un sonido oclusivo. ¿Qué quiere decir? Que el sonido es producido por el golpe del choque bilabial. Aquí yo traje mi boquita para que pudiéramos ver. La letra M es bilabial. Ocupamos los dos labios. Y P. Como pueden ver, el sonido es diferente. Y esto para un pequeño que está en adquisición del habla, se llama discriminación auditiva. Él debe de ser capaz de discriminar la diferencia entre uno y otro, tanto auditivamente como visualmente. Vamos a hablar un poco más adelante. Ahora vamos con otro sonido. La letra N. La letra N es dental. Vamos a ver por qué es dental. Todos produzcamos el sonido de N. Vamos a ver. Aquí yo tengo mi lengua. Esta es mi lengua. Y se va a ir arriba de los dientes. Entonces, el sonido es su zona de articulación, donde va a estar originada la lengua, es dental. Ahora vamos un poquito. ¿Es sonora o es sorda? Vamos a producirla. Mis cuerdas vocales están vibrando. Es un sonido sonoro, ¿ok? Y ahora vamos a ver un poco el modo de articulación. ¿Por dónde es la salida del aire? En P dijimos que no tenía salida del aire nasal. Tiene un sonido oral, pero no es tan fluido como en la M, ¿ok? La N, el sonido sale por la nariz, ¿ok? Tenemos que obstruir el sonido del aire que viaja por nuestra nariz para poder emitir el sonido. Entonces, como estamos viendo hasta el momento, son demasiados factores que el niño debe de empezar a hacerse consciente, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario la rehabilitación con un especialista que sabe de atención, que sabe de habilidades de memoria, que pueda asociarlo con grafías. Por eso hacemos mucho hincapié en que haya una intervención inmediata. Y vamos ahora con un sonido muy popular, como lo había mencionado antes, que es la R, la vibrante múltiple R. Vamos a ver. La R, vamos a verlo desde el lado. Vean, aquí está enfrente, pongo de lado y la parte de arriba de mi paladar vamos a encontrar los alvéolos. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi lengua? Vean la habilidad que se requiere. Vibrar, ¿ok? En toda esta zona tiene que vibrar. Imagínense la tensión, la habilidad motriz que se requiere para que un pequeño produzca esos sonidos, ¿ok? Y repetimos, ¿es sorda o es sonora?
es sonora, es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos pequeños que tienen apraxia del habla y que es muy importante que ellos sepan si está sonorizada o está sorda, ¿no? Entonces vamos a discriminar esto en las terapias. Y finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las vocales? Las vocales, todas tienen vibración de cuerdas vocales. Todas las vocales son oralizadas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia está en cómo la lengua se mueve. Adentro, es muy difícil verlo, pero va a estar abajo, va a estar arriba, va a estar inclinada, va a estar ancha. Esa es la diferencia en la parte interna de la boca. ¿Qué es lo que hacemos en la parte externa? ¿Ok? Vamos a producir una A. Vean el cambio que va a hacer mi boca cuando muevo mis labios, mientras produzco la A. Veamos muy bien. Lo que estoy haciendo es un poco de ejercicios propioceptivos para ayudarle a nuestro pequeño a generar el cambio en el redondeo de labios. ¿Ok? Esto lo hacemos con algunos niños con síndrome de Down, con apraxia del habla, incluso con trastorno del espectro autista, ¿no? Donde es más difícil adquirir esta habilidad como de identificar dónde se localiza o cómo se genera esos sonidos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar a lo que les importa mucho a los papás cuando están los niños entrando a la lectoescritura. Muchos papitos reportan que mi hijo no está aprendiendo, ya las hemos repasado 1000 veces y el niño no logra aprenderse cuál es la P, cuál es la T, ¿no? Bueno, estas, como lo mencionó el profe Alejandro, pueden estar vinculados a un problema más de dislexia, pero también a un asunto de conciencia fonológica. La conciencia fonológica, como lo mencioné anteriormente, es esa conciencia de tener una discriminación entre el cambio de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la P y tenemos la M, ¿ok? Gráficamente son distintas. ¿A qué me refiero con gráficamente? Con la forma de la letra. Lo que yo estoy viendo es distinto, pero auditivamente tenemos que tener un desarrollo muy fino para poder discriminarlas. Entonces, la próxima vez que estemos con nuestros pequeños trabajando lectoescritura, hay que pensar un poco más si no está teniendo una dificultad en la discriminación auditiva para que lo atienda algún especialista. Recuerde que no debemos estar frustrando al niño si ya lleva 3 meses y no se puede aprender dos fonemas y asociarlos con una grafía. No debemos de perder más tiempo y llevarlos a rehabilitación, ¿ok? Bueno, como dije, la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que permite comprender las palabras que están conformadas por distintos sonidos, como lo mencioné en la palabra mamá, ¿no? Esto es una palabra fonológicamente mamá y mentalmente es esto, ¿no? La imagen de mi mamá en la cabeza cuando yo digo fonológicamente. Entonces, vamos a ver. Esta conciencia debe estar siempre en terapia cuando nosotros estamos rehabilitando a pequeños muy chiquitos que están en el aprendizaje. Tenemos que asociarlo con las grafías. ¿Por qué? Porque así trabajamos un poco la memoria, trabajamos un poco la atención y la vamos asociando poco a poco para que el niño vaya recordando. ¿Ok? Por eso este es un trabajo multidisciplinario. No solo a veces dicen, no, pues es que nada más ocupa terapia de lenguaje. Sí, pero si no está apoyada por una terapia psicológica en la cual vean ciertos aspectos cognitivos, va a estar muy bajo el aprendizaje de mi pequeño. No va a avanzar como es necesario. Muy bien, ahora vamos con algunos ejemplos. Muchos pequeños dicen Atana, ¿no? Y los dejamos, como habíamos dicho antes, ¿no? En la parte de la estimulación, Atana, sí, dame esa Atana, yo le entiendo, yo mamá le entiendo, bueno, pero siempre hay que tener en la mente, todos le entienden, ya llevan mucho tiempo diciendo eso y no evoluciona, ¿no? Entonces, vamos a ir corrigiendo poco a poco, ¿no? Y con el proceso, no es Atana, bebé, es manzana. ¿Cómo? Manzana. Ah, muy bien. Y en terapia y en la escuela trabajamos a factores como
palabras que empiezan con A, como manzana. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ok. Ah, sí, se sigue bien. Ok, disculpen. Ahora, bueno, manzana tiene 7 sonidos y el niño está diciendo solamente 5. Entonces tenemos que empezar a trabajar esas habilidades en casita y en terapia. ¿Ok? Por ejemplo, eso es lojo, esa pelota es loja. Ah, sí, hija, te entendí. No, no, tenemos que empezar a fomentar que él empiece a pronunciar bien, ¿no? Sin forzarlo, repito, sin forzarlo, porque luego me toca que digas bien la palabra rojo, rojo. No, ahora que lo hemos visto, la R es muy difícil y tenemos un límite a los 7 de que el niño ya debe de estar trabajando en el fonema R, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poco de cómo trabajar estas dificultades. Bueno, como lo he mencionado durante toda la sesión, debemos de trabajar en compañía de un terapeuta de lenguaje. A su vez, con un psicólogo que trabaje aspectos cognitivos, porque como ya lo he mencionado anteriormente, van juntos. Si yo nada más invierto en una terapia de lenguaje, va a faltar ciertos aspectos cognitivos que van a estar desfasándose y no va a desarrollarse en otras áreas académicas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando detecto que mi hijo tiene alguna dificultad? Bueno, se debe de realizar una evaluación neuropsicológica en la cual se van a detectar muchísimos aspectos cognitivos para nosotros poder dar un diagnóstico. Por ejemplo, voy a dar una situación en autismo, ¿no? Bueno, es que mi niño repite mucho la palabra pelota, pelota, pelota y no para de decir pelota. Entonces, cuando ve una película de Toy Story, él te puede decir todos los diálogos de Toy Story, ¿no? Pero le preguntas, ¿quién es Toy Story? Y él no es capaz de decirte, estamos ante una dificultad, entonces tenemos que acudir con un especialista. El especialista puede ser un neuropediatra, el cual nos va a requerir ciertos estudios fisiológicos. Entre los más comunes está el electroencefalograma, en el cual podemos detectar la actividad eléctrica del cerebro de nuestro pequeño. Como especialista me ha tocado muchas veces ver que dificultades del habla están relacionadas a trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Niños que hablan muchísimo, pero hablan muy rápido. Entonces hay omisiones de letras, hay omisiones de palabras. En el otro opuesto, niños que hablan muy poco, tímido, no hay la velocidad que se requiere. Entonces, por eso es importante acudir con un especialista. Entre todos los especialistas, tanto la parte psicológica como la parte del lenguaje, van a valorar el diagnóstico y se va a armar un programa para la rehabilitación de nuestro pequeño. ¿Ok? Pero algo muy importante, si nos comprometemos a llevar a nuestro hijo a las sesiones que se nos indican, porque estas sesiones van a depender del grado de dificultad que tiene mi pequeño, del grado de dificultad que tiene mi pequeño, por ejemplo, me pueden decir 3 sesiones a la semana. Bueno, 2 sesiones, una con terapeuta de lenguaje y una psicológica. Entonces tenemos que hacer mucho caso. Nosotros lo hacemos porque sabemos, dependiendo del nivel, la edad, la evaluación, qué es lo que está requiriendo nuestro pequeño. Y lo más importante, el trabajo terapéutico funciona, pero va a funcionar mucho mejor si los padres siguen las recomendaciones. Que si yo como terapeuta de lenguaje le mando a decir 10 veces esta palabra, las van a hacer 10 veces, las 3 veces que yo le dije. ¿Ok? Porque si no trabaja el papá con ellos, nada de esto va a funcionar. ¿Ok?
Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Si quieren pasamos a la sesión de preguntas. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera dice, mi nieto no puede pronunciar la doble R, tiene 7 años. Ok, bueno, a la edad de 7 años, dependiendo de 7 años más cerca de los 8 o más cerca de los 6, el niño todavía está en una etapa de desarrollo. Pero tendríamos que ver factores como por ejemplo la dentadura, los dientes frontales, ¿no? Si los tiene, si no los tiene, un poquito el frenillo, ¿no? Esas situaciones son importantes porque ya no puede pasar de los 7 años, ya a partir de los 7 años ya se empieza a considerar una dificultad un poco más difícil de eliminar. La segunda pregunta dice, ¿por qué se pierde la intención comunicativa en niños con trastorno del espectro autista? Bueno, el nombre de trastorno del espectro autista, como su nombre lo dice, es un espectro. El niño generalmente se le dice así el nombre autista, porque él está solo en su mundo. Entonces él tiene dificultades sociales. Estas dificultades sociales van a impedir que él tenga esa intención de comunicar con los demás. Por ejemplo, me ha tocado mucho en mi experiencia que el niño quiere agua. Entonces lo único que hace es jalar a su mamá y decirle que me dé agua, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es la que dificulta la intención comunicativa, ¿no? Así como aspectos conductuales. Por eso es importante que un niño TEA reciba terapia psicológica con técnicas de modificación de conducta cognitivo-conductual o metodología ABA, así como un entorno ambientalizado con sistemas aumentativos y comunicativos de comunicación. La siguiente pregunta nos dice, mi niño tiene retraso psicomotriz con autismo, tiene 4 años y no toma una función comunicativa. Solo habla como 10 palabras. ¿Eso es normal por su condición? Ok, la condición del autismo va a variar dependiendo de la persona. Eso es algo muy importante. Por eso es que las terapias en TEA son especializadas, personalizadas. Entonces, bueno, por lo que yo puedo ver a los 4 años y tener 10 palabras es algo muy, muy importante, porque entonces ya está hablando. Entonces lo único que tenemos que hacer es que en conjunto con nuestra terapeuta veamos que él amplíe ese vocabulario. ¿Ok? La etapa, recuerden, ahorita está en una etapa muy léxica, ¿no? Muy de palabras. ¿Qué es lo que necesitamos? Saber qué también asocia esas palabras con significado, ¿no? Ya que tienen las palabras significados, ahora las vamos a poner en situaciones reales. Una de las actividades que yo hago mucho en TEA es, por ejemplo, ver su película favorita, ¿no? Pausarla, poner pictogramas abajo y decirle, mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo se siente Woody? ¿No? Ahí viene el Otso, ¿cómo se siente? Triste, ¿no? Entonces el niño está empezando a usar pictogramas para comprender la situación que está pasando. Entonces, bueno, la función comunicativa sí va a llegar, pero necesitamos un buen trabajo terapéutico para que pueda darse. Es una de las etapas finales del lenguaje. La siguiente pregunta nos dice, mi sobrina no habla bien, ya tiene casi 5 años y le gusta señalar las cosas o si las dice como una niña consentida. Por ejemplo, me llamo Patty y me dice Eti. ¿Qué debo hacer en este caso? Ok, bueno, esta es la parte que yo hablaba al principio, ¿no? Un poquito la parte conductual con nuestros pequeños, ¿no? En la que, como dice aquí, esa que es una niña consentida, entonces podemos nosotros estimularla y decir, no se dice Eti, se dice Pati, ¿no? Ya no hacerle a lo mejor tanto caso al instante, ¿no? Por la reacción a ese nombre, ¿no?
Dime Patti, yo no te voy a dar el agua hasta que me digas Patti. Inténtame decir Patti. Como lo mencioné hace rato, ¿no? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres un vaso de agua? Dime agua, ¿no? Antes de que yo te entregue el agua, voy a estimularte y te voy a decir, ¿cómo se llama esto? Agua, mamá. Ah, ok, te la doy. Porque esa parte también de que no convivo con mi bebé, le doy el celular, lo pongo a ver la televisión, bueno, bloquea totalmente el lenguaje de mi pequeño. Entonces mi consejo es estimular por medio conductual, ¿no? Decir, no te lo voy a dar hasta que me digas cómo se llama, ¿no? El control de la tele. ¿Quieres ver la tele? Dime tele, ¿no? Tampoco le vamos a decir que me diga la palabra televisión si tiene una dificultad. La palabra televisión es muy larga. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tele. Ok, me doy por bien servida de que tú dices tele. La siguiente pregunta nos dice, mi hija tiene 9 años y no pronuncia bien la R. Ok, en este caso, como podemos ver, la edad de 9 años ya está un poquito fuera de los límites del desarrollo del fonema R. Entonces, no sé si ella ya tenga una valoración previa o una terapia, pero sí requeriríamos que observarle y saber si hay un problema en frenillo lingual, estimulación, incluso ejercicios muy básicos que en terapia se realizan. Pero sí, yo aconsejo que a esa edad ya requiere una intervención, ¿no? Para que lo pueda dar. Pero sí, también tenemos que ver qué tan mal pronuncia la R, ¿no? Porque la R, como yo comenté, sí se tiene que decir vibrando la lengua, pero no precisamente va a sonar R muy fuerte. Puede estar en una zona alrededor del paladar que genere el sonido, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho eso en terapia, ¿no? Que la aproximemos a levantar la lengua y acariciar el paladar. La siguiente pregunta dice, ¿qué estrategia sugiere para desarrollar que al infante se le facilite pronunciar la R? Ok, bueno, antes se usaba mucho lo conocido como praxias orales, ¿no? En terapia, poner Nutella, poner abatelenguas, ¿no? Antes eran considerados como actividades buenas, ya no son consideradas así. Muchos estudios hacen hincapié en que los fonemas se entrenan a partir del punto y forma de articulación, donde se produce el fonema. Por eso en la evaluación del lenguaje nosotros debemos de detectar, no dice la R, no dice la L, no dice todas las que van en los alvéolos, ¿no? Entonces el problema está en levantar la lengua hacia los alvéolos. Entonces vamos a dirigir la terapia, a lo mejor sí usando Nutella, pero no alrededor de la boca, ni sacándola, en el paladar. Abre la boca, eleva, chocolate, toca, ahora acaricia el paladar. Dar un poco como levantar un poco esa conciencia sensorial, ¿no? Mi paladar es incluso un poco del pan blanco, ¿no? El pan blanco Bimbo, sácalo, ves eso que está ahí, es paladar. Haz lo mismo como si te quitaras el pan y sopla al mismo tiempo, ¿no? Este ejercicio puede irlos ayudando, pero insisto, dependiendo de la edad del pequeñito, sí necesita a lo mejor algún tipo de intervención extra. Mi hijo tiene 9 años y no pronuncia bien algunas palabras. ¿Eso le afecta? Porque casi no tiene amigos. Sí, por eso me refería mucho a la parte inicial, en la cual a veces los papás dicen, habla bien, ¿no? El opuesto, ¿no? El papá que no estimula y el papá que quiere estimular demasiado. Entonces a veces nosotros como papás, di bien esta palabra, bien, no sabe leer bien. Entonces imagínense, pónganse en el papel del niño, en la escuela, no tener amigos porque nadie me entiende. Tenemos que ver la edad del niño, ¿no? Porque nadie le entiende. ¿Cuántos fonemas son los que no dice? ¿Dónde está el problema, no? Si a nivel motriz puede ser un problema más severo que no estamos detectando. Tal vez al momento de escribir también podemos darnos cuenta de que no hay la suficiente coordinación, ni siquiera hay una lateralidad en el niño, ¿no? Hay muchos factores que tenemos que ver, pero definitivamente le afecta al niño no pronunciar las palabras para su desarrollo social. Por eso es muy importante los que yo le comentaba, las etapas de desarrollo de los fonemas, ¿no? Vamos a decir, bueno, tiene 3 años, todavía se le da oportunidad. 4, ya debería de estar pasando esa etapa, ¿no? De no entenderle. Entonces, ojo con eso, papitos, por favor. Cuando se presenta un problema de lenguaje, ¿cuál es la edad máxima para corregir o recibir terapia? Bueno, en este caso dices problema de lenguaje.
El problema del lenguaje no se aconseja una intervención temprana. Por eso hablamos un poco de los hitos de desarrollo, ¿no? Desde pequeño debe de dar esto, ¿no? Para que no se desfasen más estos problemas del lenguaje. Por eso hacemos mucho hincapié en que si tiene 3 meses y usted ve que el niño no reacciona, no se mueve, no nada, vamos a una terapia. Pero bueno, sí se puede solucionar problemas de lenguaje siempre y cuando también tengamos intervención psicológica, donde vemos aspectos cognitivos como atención, memoria, ¿no? Funciones ejecutivas en conjunto, porque si ya está muy grande la pequeña, esto se va a dificultar y yo por experiencia puedo decir que tiene otro problema atrás por el cual el lenguaje no se ha dado. Ojo, lenguaje, ¿no? Habla es diferente. Por eso hay que hacer mucho hincapié en a qué se refiere con problema del lenguaje, ¿no? En la pronunciación, en la cantidad de palabras que se sabe o en cómo usa las palabras. ¿Hasta qué edad se puede oralizar favorablemente una niña sorda con implante coclear? Ok, bueno, en el caso del implante coclear, no sé qué edad tenga la pequeñita, pero si fue detectada a tiempo, puede oralizar hasta los 5 o 6 años, adquirirlo sin problemas, ¿no? Ya más grande ya podemos tener cierto tipo de dificultad, pero no es imposible que oralice, porque como lo mencioné antes, el oralizar tiene aspectos sensoriales, entonces podemos estimular por medio de vibraciones con una terapia orosensoriomotriz, en el cual estimulamos un poquito los ritmos, las vibraciones, la voz, ¿no? La fluidez. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces no se preocupe siempre y cuando, como lo mencioné otra vez, usted haga las actividades que el terapeuta les dice, las sesiones a las semanas que le pide, porque si está pequeñita es muy importante que se atienda de inmediato. La siguiente pregunta nos dice: ¿un abuso puede provocar que se le dificulte tener o presentar problemas de lenguaje en la edad de los 3 a los 5 años? Sí, no sé qué tipo de abuso, puede ser abuso sexual, abuso de, a lo mejor un poco de bullying en hermanos, de primos, no sé qué tipo de abuso, pero sí puede provocar una dificultad, ¿no? Lo que podemos conocer como disfemia o tartamudez puede generar este tipo de situaciones, ¿no? En el que el pequeñito por aspectos psicológicos empieza a inhibirse un poco más, se vuelve más tímido, entonces como es más tímido no quiere decir muchas palabras, ¿no? O si el abuso es referente a burlas de cómo habla, bueno, va a evitar decir ciertas palabras porque ¿para qué hablo si se van a burlar de mí, no? Entonces es importante que atendamos esa situación de abuso con un psicólogo y después referir, si es necesario, a un terapeuta de lenguaje. Mi hijo tiene 5 años y aún no se le entiende muy bien cuando habla, y él mismo no comprende cuando se le habla de ciertas cosas o situaciones, sobre todo en la escuela. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Ok, bueno, aquí lo que yo puedo ver es que tiene 5 años y que ya tiene dificultades académicas. Sí sugiero que tenga una intervención terapéutica en cuanto a por qué no está adquiriendo todo el vocabulario que necesita, ¿no? Porque dice no comprende. Entonces también podríamos estar hablando un poquito, necesitaría saber más información, como por ejemplo la conducta del pequeño, ¿no? Si es muy hiperactivo, como lo mencioné, necesita un estudio neuropsicológico en el cual detectemos cómo está la actividad cerebral, ¿no? Trabaja muy rápido, entonces procesa demasiado rápido o procesa demasiado lento, y entonces por eso el aprendizaje y la comprensión de instrucciones, que es funciones ejecutivas, no se está dando como debe de ser. Entonces sí sugiero que vaya con un especialista para que lo valore. Y 5 años, como lo mencioné, ya está en una etapa límite para madurar su cerebro. Entonces sí sugiero que intervenga lo antes posible. La siguiente pregunta nos dice: mi hijo de 6 años tiene autismo. Por ahora tiene ecolalia y su lenguaje no es funcional. Habla en tercera persona. ¿Qué ejercicios me recomiendan para que él pueda mejorar en ese aspecto? Ok, bueno, en el caso de la ecolalia, yo considero que la ecolalia es un factor muy bueno en el caso del autismo, ¿no? Porque el niño ya oraliza, se escucha. Ahora, ¿qué le vamos a meter? Un poco de pictogramas.
Los pictogramas nos van a servir para romper un poco la barrera de palabras repetidas, ¿no? Como lo mencioné en el caso anterior, a lo mejor tiene un video o una película favorita, yo voy a ponerle pictogramas con oraciones cortas que describan lo que está viendo en su capítulo favorito, ¿no? Entonces él va a repetir, va a empezar a analizar la oración, y cuando yo le ponga los pictogramas separados, ¿cómo se dice esto? ¡Ay, es mamá! Ok. ¿Qué es esto? ¡Ah, pues es una pelota! Ok, ¿no? Muchos casos de niños con ecolalia, la verdad, tienen un futuro muy positivo si se le interviene correctamente. Entonces también tenemos que ver un poco esta parte en que la tercera persona se va modificando ya a nivel pragmático, ¿no? En el que él se reconozca a sí mismo. Corregirle siempre, no nosotros como padres hablarles en primera persona, ¿no? Él va a decir algo como esto: ¿quiere agua? ¿Quiere agua? ¿Quiere agua? Yo como papá, si sé que es ecolálico y repite, le voy a decir, yo quiero agua, yo quiero agua. Entonces el niño tiene que hacerlo en primera persona. Tenemos que acostumbrarnos a hablarle a él en primera persona para que él lo interiorice. Mi hijo tiene 5 años y aún no le entiendo muy bien cuando habla. Él mismo no se entiende y hasta se enoja. ¿Qué puedo hacer? Ok, a la edad de 5 años podemos hablar un poquito del problema de conciencia fonológica, ¿no? Porque entonces él sabe que lo está diciendo mal, pero tenemos que un poco conjuntar esa parte con una rehabilitación en la que empecemos a estimular con grafías, ¿no? ¿Cómo suena la A? ¿Cómo suena la? ¿Cómo suena la U? ¿Cómo suena la A? ¿No? Ya que sabe el cada uno a nivel fonológico cómo suena cada fonema, al final lo conjuntamos, ¿no? Agua. Entonces muchos problemas de pronunciación se van corrigiendo poco a poco cuando entra el proceso de lectoescritura. Entonces por eso es importante una intervención. A los 5 años todavía está en una buena edad como para adquirir nuevos fonemas. Desde su perspectiva, ¿está bien que en el nivel preescolar les enseñen el abecedario y la identificación de las letras? Ok, bueno, que les enseñen el abecedario, sí, ¿no? Porque generalmente nosotros cuando nos llega un pequeñito de 3 años, con poca estimulación, recomendamos que los manden a preescolar. ¿Por qué? Porque en la etapa preescolar cantan muchas canciones, sí hay letras, sí hay muchos, pero lo que ya no está bien es que se le exija salir a lo mejor leyendo, ¿no? Tiene que salir leyendo, no, está en un proceso de adquisición, ¿no? Sí está bien que les enseñen las letras, el abecedario, y que las vayan identificando. Generalmente en segundo de preescolar es las vocales. Ya en preprimaria ya les meten un poquito más la presión de saber leer, ¿no? Pero si sus pequeñitos están en preprimaria y todavía no lo logran, no se preocupen. A lo mejor reconoce 2, 3, 4, ¿no? Si no reconoce todos, está bien. Pero si no logra reconocer ni las vocales, ni 4 sonidos, entonces sí hay que tener un poco esa alerta, ¿no? De decir, algo está pasando, mejor yo como papá voy a prevenir, ¿no? Porque no quiero que mi hijo se desfase al entrar a primero, ¿no? Entonces poco a poco, ¿no? Sin frustrar al niño, nosotros tenemos que empezar a ver ese tipo de situaciones. ¿Las etapas de desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down cambian? En este caso, ¿cómo sabría si el desarrollo del lenguaje va acorde a su edad? Ok, bueno, en el caso del síndrome de Down, como en el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo, estas etapas de desarrollo nos ayudan para nosotros tener una guía, ¿no? Mi objetivo a corto plazo para mi pequeño con síndrome de Down va a ser que a lo mejor identifique 10 palabras, ¿no? En pictogramas, ¿no? Ok, que si necesita algo, me intente decir la palabra mamá, ¿no? Entonces, sí nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, en un desarrollo normal, a lo mejor estamos hablando de 200 palabras, ¿no? En síndrome de Down no vamos a exigir 200, vamos a exigir las que el niño nos permite. Si el niño alcanza 10 en 2, 3 meses, está bien. Si alcanza 60 en medio año, está bien. El ritmo de cada persona es diferente, eso es algo que tenemos que tener.
muy claro, ¿no? Las etapas de desarrollo nos sirven para nosotros como especialistas tener un referente de dónde va a estar el problema, ¿no? Digo, híjole, a los 4 años ya debería de tener esto, algo pasa. Para eso nos sirve, para tener una referencia. Pero en el caso de síndrome de Down, y en todos los casos, ¿no? Hay sus propios ritmos, solamente necesitan apoyos específicos. ¿Considera prudente que se le vaya implementando al pequeño ejercicios de ma, me, mi, mo, mu, etcétera, con la finalidad de articular los sonidos y que al hablar sea más fluido en la edad de 3 a 5 años? Ok, bueno, trabajar con las sílabas ma, me, mi, mo, mu está muy bien para adquirir el fonema, ¿no? El sonido Pero si mi finalidad es que mi niño diga la palabra completa, por ejemplo, lo que dije sobre manzana, ¿no? Manzana, manzana. Ahora dilo tú, atana, ¿no? O sea, el niño ya me dice ma, pero no puede decir manzana. Entonces, ahí sí yo necesito que se trabajen a nivel palabras, porque estamos hablando de un problema a nivel fonológico, a un nivel de toda la palabra. Algo pasa con el procesamiento de toda la palabra. Entonces, sí está bien que se trabaje con las sílabas, pero necesitamos ver también el terapeuta, ¿no? Porque finalmente él es el que sabe por qué está haciendo este tipo de ejercicios y a lo mejor su alcance es a nivel fonémico. Entonces, está correcto. Entonces, sí, tendríamos que ver con qué fin lo está haciendo el terapeuta. No lo considero mal, pero también podríamos trabajar con palabras completas si el problema es como el que les acabo de comentar. ¿Con qué ejercicios se deben empezar para que vaya pronunciando un niño de 2 años que no ha ni balbuceado? Bueno, si no ha balbuceado, si no dice absolutamente nada a los 2 años, yo sí estaría un poquito preocupada y lo llevaría con un especialista para una valoración, porque a los 2 años el niño ya debería de estar empezando a decir palabras aisladas, incluso comenzar con oraciones, ¿no? Los ejercicios, como yo les había dicho, tenemos que ver si el problema es a nivel habla, ¿no? ¿Qué tal si el pequeño no está escuchando bien, ¿no? Y por eso no está aprendiendo a pronunciar bien las palabras. Nada más te imita un poco lo que te ve. Atana, atana, ¿no? Cuando digo manzana, que es un poquito más, una atención más específica, tanto a nivel visual como auditivo, ¿no? Entonces tenemos que ver qué está pasando, porque sí, sin haber balbuceado y no decir ninguna palabra, sí es un poco preocupante. Mi hija de 2 años tiene interés en las letras, pero ¿qué es más recomendable enseñar, la letra o el fonema? Para mí tiene un lenguaje claro y de acorde a su edad. Ok, bueno, en este caso, considero que está bien las dos partes, ¿no? Porque si está en una intervención, ¿cuál es? Ok. Está bien, si hay un interés por las letras, está correcto, ¿no? La letra O está bien aprenderla, pero tenemos que aprender en conjunto los otros vocales. ¿Por qué? Para ver un poco la discriminación, porque entonces si nada más quiere aprender las letras y la letra O, me parece un poquito una conducta un poco extraña, que me daría una alerta, ¿no? Para decir por qué se obsesiona tanto por ese sonido y por esa canción, a lo mejor en específico, ¿no? No quiero alarmar, pero sí es un poquito un rasgo TEA, ¿no? En el que ve la película, nada más quiere eso, nada más dice eso. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, si tiene 2 años y le interesa, no hay ningún problema en que las aprendan, ¿no? De hecho, fomentar un poco más el desarrollo cognitivo no tiene ningún problema si el pequeñito lo da. Por eso tenemos también situaciones en personas que tienen niveles de inteligencia más altos, ¿no? Porque son detectados, son estimulados, y eso es lo ideal, no frenar el aprendizaje si el niño está en ese momento de su vida. Yo tengo 32 años y no puedo pronunciar bien la R. Ok, bueno, necesitaríamos ver cuál es la situación por la cual no puede pronunciar la R, ¿no? Como le comentaba, hay una zona de articulación del fonema R que es toda la parte de arriba. Entonces, los ejercicios más cotidianos todavía puede conseguir el sonido R, ¿no? No es difícil porque usted ya tiene una conciencia metalingüística sobre lo que es el sonido.
solamente requeriríamos un poco de trabajo motor, ¿no? Entonces sí, con un terapeuta podríamos trabajar un poco esa zona para ver qué es lo que está pasando. A lo mejor es el frenillo, a lo mejor es un poco la capacidad motriz a nivel oral, la estimulación sensorial, ¿no? Porque a veces está muy ligado con aspectos de alimentación, ¿no? Es una persona que no le gusta lo caldoso, ¿no? Es una persona que no le gusta lo seco. Entonces ese tipo de aspectos, a veces la masticación no la lateraliza. Eso es otro aspecto muy importante, ¿no? Nada más come de un lado, no le gusta aguas dulces o las cosas calientes, ¿no? Algo pasa a nivel sensorial. Tendríamos que ver y valorar muchos aspectos. Mi hija tiene 3 años y no habla. ¿Qué puedo hacer? Ok. Bueno, como ya habíamos comentado, si no habla, si 3 años, si es una alerta roja, lo primero que tenemos que hacer es llevarla con un neuropediatra para que la revise lo antes posible. ¿Cómo estimular el habla y la comunicación en un niño de 4 años con TEA? Ok, lo más importante ahorita es estimular la comunicación, ¿no? Trabajar con PECS, el sistema PECS de pictogramas, el cual hay que organizarle todos los estantes. Esto es una computadora, este es su pictograma, esto es mi cuarto, este es mi pictograma, organizar todo el ambiente. ¿Por qué? Porque el lenguaje es nombrar los objetos de nuestro alrededor, ¿no? Yo como niño TEA sé que eso existe, ¿no? Es una ventana. Pero si tú me pones un pictograma y me enseñas que es una ventana, yo aprendo a reconocerla auditivamente y entonces empiezo a nombrar de esa forma el mundo. Y ahora cuando mamá me diga, cierra la ventana, esa ventana, ¿no? La muevo, le hago lo que sea porque estoy en aprendizaje, pero ya va a estar dirigido hacia un aprendizaje comunicativo. Y cuestiones de habla, bueno, tenemos que ver aspectos sensoriales, tenemos que ver aspectos más motores. Entonces, ahorita hay que preocuparnos por la comunicación, porque no sé qué edad tenga, pero es importante que el pequeño no se empiece a frustrar, porque entonces vienen conductas disruptivas, pellizcos, golpes, gritos, pataletas, ¿no? Entonces es importante no dejar la comunicación desfasada. Lo más importante es la comunicación. ¿La epilepsia en la edad adulta puede provocar dificultad para pronunciar palabras? Sí, definitivamente sí. Debido a las descargas eléctricas que puede tener, si no son atendidas, si no hay toma de medicamentos, por eso es que nosotros recomendamos que el neuropediatra, si les manda alguna receta médica, hay que seguirla al pie de la letra. ¿Por qué? Porque él, de acuerdo a la actividad eléctrica que vio, va a saber qué medicamentos va a darte. Si van a ser medicamentos que frenen esos impulsos o en otros casos los aceleren. Entonces es importante que si ya estás tomando medicamento o te mandaron medicamento, lo tomes, ¿no? Porque eso va a ayudar a que los ataques epilépticos sean menos frecuentes y tengan menos problemas para tu habla. Pero sí, definitivamente trae problemas. Mi hijo acaba de cumplir 7 y le cuesta pronunciar la R y confunde algunas letras N con D con B, A con O, P con B y R con T. ¿Cómo puedo ayudarlo? Ok, lo que tendríamos que ver es si las está reconociendo, bueno, las está confundiendo a nivel auditivo o las está confundiendo a nivel gráfico. Entonces, sobre eso necesitamos evaluar por qué las está confundiendo. Y en cuanto a problemas de pronunciación y las dificultades que tiene en adquisición de la lectoescritura, sí me indica un poquito una dificultad mayor. Entonces sí necesita a lo mejor una reeducación de la lectoescritura, ¿no? En el que volvamos a ver todos los fonemas, pero a su vez tenga una terapia cognitiva, ¿no? En la que le rehabiliten atención, memoria y empieza a focalizar mucho mejor. Mi hijo señala lo que quiere. Hace ruidos pero no dice palabras. Le pido y enseño que diga palabras y llora. Ok, bueno, sí es un problema conductual en el cual yo sí trataría de llevarlo a una evaluación, dependiendo de la edad del pequeño, llevarlo a una evaluación, pero yo sí generaría un poco de estimulación con un micrófono, con a lo mejor un poco de dulces, ¿no? Mira, tú dime, bueno, generar al menos, no toda la palabra, ¿no? Porque también si yo quiero que me diga agua completa,
bueno, pues no va a lograrlo. Entonces dime y ayudarle un poquito como lo mencioné, ¿no? Un poquito con un movimiento propioceptivo, ¿no? Abrirle su boquita para que él solito diga, me está diciendo que mueva mi boca, porque necesitamos conectar lo que está aquí arriba con la parte motriz, ¿no? Entonces ayudarlo un poquito, pero de todas formas es importante que vaya a una valoración. Mi hijo tiene 2 años 7 meses. Dice quizá unas 20 palabras. Entiende todas las indicaciones e incluso escucha conversaciones. Y te indica de lo que estás hablando. Te lleva cosas relacionadas al tema. He intentado el ejemplo del agua que daba y ha durado fácil 1 hora llorando. Las palabras que ha dicho las dice sin presión. ¿Qué se hace con un niño con carácter así y demasiado activo, ya que prefiere irse a jugar en lugar de concentrarse en ponerme atención? Ok, bueno, aquí también estoy viendo un poquito de funciones ejecutivas, que es la capacidad de inhibirse a ciertas conductas. Entonces yo puedo ver que si él se va, no quiere insistir, entonces funciones ejecutivas están fallando a nivel frontal del cerebro. Entonces sí sería importante valorarlo. También hay que ver un poquito el estilo de crianza, ¿no? Aunque llore, aunque patalee, yo como papá me doy la vuelta, porque no voy a darle peso y valor a ese tipo de conductas, ¿no? Porque simplemente yo te estoy diciendo que si quieres agua, pues dime agua, ¿no? Para estimularte, pero si no, si vas a empezar a patalear y pegar, yo no voy a acceder, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces con los papás, ¿no? Está llore, 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 ay, porque quiere el celular, pero no me dice celular. Vamos a ver, ¿cuántas veces él va a resistir y cuántas veces va a resistir el papá? El papá siempre, siempre tiene que resistir más, no debe de ceder. Entonces trabajar un poquito estas dos situaciones, ¿no? Ir a una valoración y trabajar el aspecto conductual. Si tiene todos los dientes y como escucha escribe, ¿podría ser el oído que no escuche bien? Puede ser eso, o también puede ser un trastorno de aprendizaje, como lo comentaba el profesor Alejandro, de dislexia. Entonces sí tendríamos que ver también la conciencia fonológica, ¿no? Que también está su discriminación y los niveles auditivos, como para saber dónde está el problema. Son varios aspectos. Mi hermano tiene problemas con algunas letras. ¿Puede cambiar esa situación aunque ya sea un adulto? Sí, necesitaremos ver esos problemas, a qué se deben, porque si ya está adulto y no pudo consolidarlo, a lo mejor sean un problema de dislexia, ¿no? En el cual las escribe diferentes o las tiene raras, porque no entiendo muy bien a qué se deben esos problemas, ¿no? Si es escribirlos al revés, si los confunde con otros fonemas, ¿no? Entonces tendríamos que ver dónde está. Pero sí, si ya es un adulto, sí podría corregir un poco o tomar algunas estrategias como para resolver este tipo de dificultades. ¿Es recomendable oralizar a un niño de 4 años con hipoacusia bilateral profunda? Sí, sí es recomendable siempre estimularlo oralmente, ¿no? Y recordemos que si ya tiene hipoacusia, fue diagnosticado con hipoacusia, debería de tener algún tipo de tratamiento y seguir en terapias, ¿no? No dejar las terapias. Mi niña recibe terapia miofuncional con una terapeuta para aprender a pronunciar la R. ¿El método entonces ya no sirve? Sí, la terapia miofuncional es una terapia dirigida más hacia los movimientos musculares. Lo que no sirve es nada más untar chocolate sin objetivo alguno. La terapia miofuncional está dirigida hacia mover ciertos músculos. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo abra la mandíbula, la terapia miofuncional te va a indicar que abras un poco la mandíbula. Entonces, ese sí sirve, por ejemplo, para la vocal A. ¿Qué necesito? Un poco de apoyo miofuncional en el cual abra la boquita, ¿no? Lo que no sirve es que me digan, ponte Nutella, mueve la lengua, porque ahí no se emite el fonema es apertura mandibular, ¿no? Dependiendo, pero sí, la terapia miofuncional sí sirve. ¿Es verdad que los niños aprenden por imitación? Sí, definitivamente sí. Por eso en niños con trastorno del espectro autista es una dificultad que tienen muy presente, que es la imitación, ¿no? A todos los niveles, ¿no?
Entonces es muy importante que como estimulación promovamos la imitación en nuestros pequeños. No, mira, ma, ahora tú, ma, no, hazlo como yo. Tan solo en ejercicios de educación física en preescolar, ¿no? La maestra se abre las manos, arriba, abajo, ¿no? Todo ese tipo de imitación ayuda al desarrollo de nuestro pequeño. Tengo una sobrina con parálisis cerebral que aprendió a hablar, caminar, escribir, etcétera, porque veía a su hermana pequeña de 1 año. Sí, exactamente. Cuando hay hermanos en la familia, más pequeños o más grandes, que no tienen ninguna condición, son de gran apoyo, ¿no? A veces hay situaciones en las que los papis desfasan sin querer, aclaro, sin querer al otro hermanito, ¿no? Porque la atención que demanda un niño con alguna situación es mucha. Entonces, no, nosotros como papás promovamos al otro niño, ¿no? Para que se estimulen entre los dos. Mira cómo hace tu hermano, ¿no? Vamos a correr. Y yo agarro al pequeño de atrás y lo estimulo corriendo atrás de su hermano, ¿no? Estimularlo con ayuda del otro. Este ejemplo que nos acaba de dar es muy bueno, ¿no? Los hermanos son muy importantes para el desarrollo. Y más en esta cuarentena, ¿no? En la que están solitos prácticamente. Mi sobrino tiene 6 años y no puede pronunciar varias palabras. Acaba de comenzar a tomar terapia. ¿A los cuántos años se podría ver el cambio en su habla? Bueno, esto depende mucho de aspectos cognitivos y del trabajo en casa, ¿no? Que sigamos las recomendaciones del terapeuta. Me ha tocado niños que evolucionan, solamente les doy la enseñanza de un fonema y me emiten todos los de la zona, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, no decía la L, no decía la R, no decía la N, ¿no? Nada a ese nivel de paladar. Y de pronto le enseñé a tocar el paladar y pudo decir todos, ¿no? Sin dificultad. Entonces todo depende mucho del niñito, de la condición del pequeño y del trabajo que le demos en casa. ¿Cómo ayudar a un niño de 5 años que no puede pronunciar la E? Dice Lati en vez de Leti. Cambia la A por la E. Ok, lo que podemos hacer es un poquito dividir la palabra a nivel silábico y decimos, él va a decir lati, entonces yo voy a decir leti, estírale un poquito de ayuda propioceptiva, estira tu boquita, leti, como lo había dicho al principio de la conferencia, ¿no? La A, todos los fonemas son oralizados, entonces el cambio va a estar en mi boca, en el redondeo de mis labios, vean muy bien mis labios, A, E, I, O, U. Ven la posición de los labios. Entonces, para corregir problemas con vocales hay que ayudarnos mucho de corregir la posición de los labios. ¿Cómo ayudar a un niño de 9 años al cual se le dificulta pronunciar la R y ha comenzado a omitir letras al escribir palabras? Ok, bueno, tiene 9 años y tiene dificultad con la R. Bueno, ya está un poquito desfasada la R y entonces con los problemas que usted me comenta de pronunciar y omitir ciertas letras, sí me dice algún problema más difícil a nivel fonológico, ¿no? Entonces sí necesitaríamos una terapia como para valorar por qué está pasando eso, ¿no? Incluso, bueno, retomando un poquito lo que me decía la persona con ataques epilépticos, ¿no? Podemos ver si el niño no tiene algún tipo de situación a nivel neurológico que esté provocando este tipo de bajones, ¿no? Que a lo mejor él ya se lo sabía y lo decía bien y ahora se viene para atrás. ¿Qué está pasando? Hay muchos ataques epilépticos que no tenemos en cuenta, no todos son caer al piso y tener un pequeño ataque como el que conocemos. A veces estos son ausencias, ¿no? Son ausencias en segundos que pasan y eso es suficiente para empezar a venirse atrás cognitivamente, ¿no? Entonces hay que checar mucho por qué está sucediendo. ¿Cómo ayudar a un niño de 2 años que sufrió hipoxia y aún no habla? Ok, bueno, la hipoxia sí necesitaríamos un poquito más de rehabilitación a nivel muscular. Entonces necesita ir a terapia, ¿no? Necesita ir a terapia porque después de una situación de este tipo necesitamos una rehabilitación guiada por especialistas, ¿no? Porque necesitamos conocer el caso a profundidad como para saber a partir de dónde vamos a comenzar. ¿Hay técnicas que pueden dar apoyo a niños con síndrome de Down y el tipo de paladar que presentan para que puedan articular mejor las palabras? Ok, como había comentado,
la anatomía en el caso de síndrome de Down es un poco distinta, pero no por eso va a impedir que emita ciertos sonidos o fonemas, ¿no? No sé, repito, si ya tiene comunicación adecuada el lenguaje, pero si ya va a terapia del lenguaje, el terapeuta del lenguaje va a emitir el fonema, como lo dije, no solamente en un punto, sino en un área, ¿no? Si quiero que emita un fonema, que me lo diga lo más parecido al sonido correcto, al sonido ideal de la lengua en la que estamos hablando, en este caso español. Entonces sí es importante que el terapeuta valore, ¿no? Bueno, no dice la E ni la N, ¿no? Pero va a decir un poquito una conciencia más en nariz, ¿no? Tapamos la nariz para decir la N y liberamos para decir la E, ¿no? Entonces son ejercicios un poquito de conciencia corporal y conciencia fonológica y la zona de articulación en la que vamos a estar trabajando. Entonces sí necesitamos siempre apoyo de un terapeuta. Para niños con TEA de 5.5 años, no verbal, él cuando está distraído pronuncia algunas palabras, pero cuando le estimulo para que pida agua, por ejemplo, se queda callado. Ok, bueno, yo me ha tocado este tipo de situaciones en el que sí ven una película o están jugando y murmuran ciertas palabras, ¿no? En la que yo digo, híjole, estoy segura de que dijo Goody, dijo vos, ¿no? Entonces, si tenemos esta oportunidad, sí hay que negarle un poquito con los alimentos o con los juguetes que son de su mayor interés. Recordemos que en el TEA tenemos intereses restringidos, entonces si él tiene 2, 3 juguetes, hay que incluso apagarle la tele y decirle, ¿quieres ver la tele? Dime, dame, ¿no? ¿Quieres la tele? Dame. Usar como meta 4 palabras sencillas que quiero que él me vaya diciendo, dame. Agua, no te voy a dar agua y te quedas sentado, no dejar que el pequeño escapa, porque generalmente en el TEA tienden eso, ¿no? Como de sentir un poco de vergüenza o un poco de intimidación por la presión social, ¿no? Entonces, no dejarlo, sentarlo, mantenerlo bien controlado y decirle, dime agua. Y por ejemplo, ayudarlo con un micrófono, ¿no? Con luces, un micrófono bonito, que él escuche y que se motive a decir agua. Incluso usar palabras de videos de YouTube. Sobre un niño de 8 años que tiene un retraso de 2 años funcional, pero aún no ha logrado formular oraciones y se encuentra en terapia desde los 3 años, ¿cuál sería el proceso para poder ayudarlo? Bueno, van a decir que yo uso mucho los pictogramas, pero yo fomentaría un poco más el uso de pictogramas con cuentos. Hay muchos cuentos que proporciona Arasac que son gratuitos, en el cual viene el cuento clásico de Ricitos de Oro, los 3 cochinitos, ¿no? Entonces leerlo conforme están los pictogramas. Y si mi niño ya oraliza mucho más, vamos leyendo los pictogramas. Ahora cuéntamelo tú. Casa, lobo, corre, ¿no? O el lobo sopla. Y yo ir corrigiendo, ir modelando un poquito más el lenguaje para que sea un poquito más entendible. Pero sí, estimulación con cuentos, ¿no? Pero guiados por el adulto. No vayan a hacer eso de dejar al niño solo en YouTube y que se estimule solito con la televisión. No, siempre en compañía de un adulto. Agradecemos que hayas respondido las preguntas y le cedo la palabra al maestro Juan Alejandro Cruz Velasco, presidente de la asociación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, le agradecemos a la licenciada Lili por habernos apoyado. Fue una exposición increíble porque en tan poco tiempo pues sí abarcó muchos temas. Asimismo también, bueno, pues fueron muchas preguntas y pues las contestó todas. Posiblemente pues van a haber más preguntas, pero bueno, se nos delimita un poquito el tiempo. Le agradezco mucho, licenciada Lili. Sí, Espero no sea la última vez que nos apoye. De hecho, ella labora aquí también en Sapimac, la licenciada Lili, la licenciada Daisy, Leslie, Irma, Francisco, Morán, Yesenia Islas. Son algunas de las personas que nos apoyan en la parte
pues de lo que viene siendo tratamiento de habla, lenguaje y estas situaciones auditivas. En el mismo sentido, bueno, pues agradecerles, es un tema muy amplio, ¿no? Inclusive hay carreras, licenciaturas nada más para esta área, pero bueno, ahorita son discernir algunas dudas que son más frecuentes y casos más frecuentes aquí dentro del país y en situaciones pues de nuestra población mexicana. Tiene mucho también que ver que podemos relacionarlo inclusive hasta con situaciones de lo que se refiere netamente a ya hablar de una lengua materna también, contextos culturales, etnográficos, geográficos, entre otras. Pero bueno, sería para otra situación también, otros temas. Aprovechando que estamos aquí para el próximo, en este caso esta semana, se van a dar 2 videoconferencias. Hoy fue la primera, que hoy es lunes 7, y para lo que viene siendo el jueves 10 de esta misma semana, pues conmemorando el Día del Suicidio, en esta ocasión vamos a dar 2 videoconferencias en esta semana, y esta semana vamos a hablar sobre realidades del suicidio, y en esta ocasión nos va a acompañar quien nos ha estado apoyando, igual bueno que la licenciada Daisy, maestra Daisy también, nos han estado apoyando últimamente en cuestión de las preguntas y presentaciones. Ya la conocen, está aquí a mi lado derecho, la licenciada en psicología, y bueno que también tiene prácticas en pedagogía y estuvo también en lo que viene siendo el ICEMIN de Centro Médico ICEMIN de la 3030 en Catepec, en el área de psiquiatría. Pues tiene un vasto conocimiento sobre el tema. Nos va a apoyar la licenciada en psicología Leslie Aurora Mondragón Ibarra, que nos apoyará con el tema realidades del suicidio. Les cedo el micrófono para que nos dé una pequeña introducción. Muchas gracias. Como ya les explicó el profesor Alejandro, el jueves los esperamos en punto de las 7:30, hora de México, para la videoconferencia titulada Realidades del Suicidio. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta videoconferencia? Primeramente vamos a ver qué es el suicidio, vamos a ver algunos conceptos básicos para poder comprender este tema, que es muy importante. También vamos a ver algunos signos de alarma, factores de riesgo, factores protectores, alguna comorbilidad del suicidio con demás trastornos psicológicos, y también vamos a ver algunos mitos y realidades que se tienen en cuanto al suicidio. Muchas gracias, es todo de nuestra parte. Les agradecemos la confianza que depositan en Sapimac. Estas conferencias, si lo han visto, son gratuitas sin fines lucrativos, es para apoyar, una forma de apoyar a nuestra sociedad mexicana en situaciones por las cuales estamos pasando. El trabajo pues de cada uno de nosotros desde nuestras trincheras nos tiene que sacar adelante, y bueno, aquí estamos también para situaciones ya en parte de prácticas, servicios en función de terapias psicológicas, pedagógicas, lenguaje. También tenemos neurológicas, trabaja con nosotros el médico, el neuropediatra, perdón. Él es médico, pediatra, el neuropediatra, el doctor Juan Calixto Hernández Aguilar, quien también trabaja en lo que viene siendo el hospital de Federico Gómez, pero bueno, también labora aquí con nosotros, nos apoya. Entonces estamos aquí también para servirles. Espero que sean funcionales estas conferencias o videoconferencias, y son con el fin de que también se aborden algunas dudas, algunas situaciones por las que estamos pasando en casa, quizá respetablemente algunos papás o algunos maestros, y a veces confundimos ciertos temas o ciertas situaciones como habla el lenguaje, como psicología y psiquiatría y así por el estilo. Ya posteriormente tendremos otras videoconferencias más de TDAH en unas 2 o 3 semanas. Un servidor también dará la videoconferencia sobre lo que es pues la terapia en pareja. Entonces eso será todo por nuestra parte. Les agradezco, que pasen buenas noches y éxito. Gracias.